Arrancamos como recordando que el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de nuestra ciudad tiene un nombre. En Medellín tenemos la palabra, que este plan nos llega con un espíritu, que es encontrar en las palabras muchas maneras de vivir mejor y que nos trae un mensaje claro, sencillo, contundente, y es: las palabras funcionan. Y creo que el tema de los estímulos de literatura se manifiesta como en ninguna otra la manera, como las palabras funcionan para mostrarnos diversas maneras, diversas perspectivas de ver y entender nuestra realidad, o eso que llamamos realidad, ¿no? Que es una sustancia ahí medio viscosa, dice también, de sueños y de pactos. De todas maneras, para nosotros es como asombroso eso de estar publicando libros a través, que eso es con la intención, es decir, la idea es que esto lo podamos ver en libro el próximo año, porque cada que sale un buen libro es un hecho absolutamente irrepetible. Y siempre que salen nuevos libros, creo que siempre habrá lectores. Es decir, es un asunto muy grandioso, ¿no? Del arte, de la literatura, porque definitivamente el mejor libro es el que apenas se está escribiendo. Esos que están por ahí. No recuerdo quién era el que decía que, creo que era Pamuk, que los escritores nos encontramos realmente con nuestro texto cuando nos proponemos escribir ese libro que nos gustaría leer. Entonces, bueno, a nuestras invitadas, a nuestro invitado, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener aquí a Paulina Escobar y Laura Gutiérrez, que son las ganadoras del estímulo en novela gráfica con Un día en la hondura. Está también Adela Ortega, del estímulo de literatura infantil y juvenil con el libro Azul es el viento, un texto absolutamente precioso. Y Camilo Castañeda, que es el repitente, ya había ganado con nuestro otro infierno sobre Manrique Santa Inés y las vicisitudes de esa comunidad, y que en esta ocasión le mete el diente en el tema, en una crónica del periodismo narrativo con La Pica, historia de una infancia masacrada, también un libro que fue muy curioso. En el libro se menciona que ocurrió el mismo día que era el partido de Colombia-Uruguay por la eliminatoria del Mundial de Japón-Corea, que estaba en el estadio en Bogotá ese día. Y cuando leí eso, yo como, ay Dios mío, definitivamente sí, como que es totalmente indiferente a la realidad. Hay algo pues que lo mencionábamos cuando nos vimos por primera vez, son tres libros distintos, son tres géneros distintos, y sin embargo están emparentados en el aspecto en la infancia. Es de una u otra manera una mirada con o desde la infancia. Y el otro es el aspecto, como que todos transcurren en la ruralidad. Son tres historias que no están marcadas ni en Medellín ni en no. Hablemos un poquito de eso, de la infancia y de la ruralidad como un elemento creativo. Porque llegaron a esos lares y que piensen de eso, de que las tres historias están emparentadas, ¿no? Empecemos con Adela. Bueno, buenas tardes. Qué emocionante estar aquí en lo íntimo. Hablar de la ruralidad. Bueno, yo creo que aunque es una ficción, la historia no le ha sucedido a nadie, aunque hay retazos que sí son como imágenes que quedaron de experiencias que vi, de personas que me han contado fragmentos de historias. Pues nací en el campo, y esa experiencia yo creo que marca definitivamente la forma de ver el mundo. Entonces, cuando empecé a buscar la voz, de hecho la primera versión de Azul es el viento era una historia sobre un hombre mayor, sobre un adulto mayor, y no me gustaba hasta que apareció la nieta de ese hombre, y ahí sí pude encontrar la voz con la que quería narrarlo. Y dije, pues nunca pensé que iba a ser una obra alrededor de la literatura infantil y juvenil, pero pues después me di cuenta que es lo que más leo, además. Entonces, como dicen, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, claro, el campo es lo que a mí me llena desde la infancia. Y esas historias de lo familiar han sido súper importantes. Vengo de una familia muy numerosa y por supuesto yo creo que se ve reflejado en esa ficción que creé en un entorno familiar.
¿Cómo es que se llama Caramelo? María José. María José. Todos somos patiamarillos en el fondo. Sí, ¿No? sí. Es una vaina de lo que el origen campesino en Antioquia, creo que todos tenemos para una pata para allá. ¿Cuál es ahí tu visión, Camilo, de esa particularidad de la ruralidad y los niños en estas historias? Sí, yo estaba pensando como en eso que estás diciendo, que todos somos patiamarillos, porque realmente pues la historia de esta ciudad es la historia de las migraciones de mucha gente, sobre todo del campo, sobre todo pues del campo a la ciudad en el siglo XX, y pues yo también tengo como mi raíz campesina por el lado paterno, y es una raíz campesina del suroeste antioqueño, pues que es también donde ocurre la historia. De hecho, mi bisabuela paterna es nacida en Pueblo Rico, que es donde transcurre la historia de la pica. Pero yo con esta ruralidad me encontré un poco por casualidad eso fue en noviembre del 2019, o sea, ya hace 4 años, que estuve pues yo soy periodista y trabajaba para un proyecto que se llama Hacemos Memoria, y me mandaron a cubrir un evento que se llamaban los Encuentros para la Verdad, que hacía la Comisión de la Verdad, y eran encuentros entre responsables, pues entre perpetradores de crímenes, y ahí estaban gente de FARC, gente del ejército, gente de los paramilitares y las víctimas, y ese encuentro era sobre pues como los crímenes que se habían perpetrado contra los niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces era ahí como un gran evento aquí en Medellín, en la bodega con fama de ahí al lado, pues, del Hospital General. Y yo llegué a ese lugar como a estar pendiente de qué podía hacer como algo noticioso para publicar al otro día. Pero obviamente durante el transcurso de la jornada ocurrieron muchos testimonios muy dolorosos, y casi todos enmarcados justamente en la ruralidad, ¿cierto? Porque estos días conversaba también con alguien y decíamos como, es que casi que ser campesino es sinónimo de ser víctima en este país. Es muy difícil que vos viviendo en el campo miras vivido las violencias del conflicto armado. Bueno, eso tiene muchos matices en todas partes, pues, pero en sí el conflicto armado se sintió fuertemente, fue justamente en la ruralidad. Y el testimonio que a mí más me impactó justamente fue el de un muchacho que se llama Jorge Arboleda, que además compartimos el apellido también. Jorge pues se montó al escenario y habló 2 minutos y medio. Les quería mostrar el video, pero no hace posible. Y él habló 2 minutos y medio, y a mí me impactó mucho ese video, pues porque era el suroeste. Del suroeste siempre había tenido un imaginario, es que el suroeste es un remanso de paz. La historia lo que muestra también el texto de la pica es que realmente hablar de un remanso de paz en el suroeste es un ocultamiento de una realidad muy fuerte, pues, sobre el conflicto armado en esa región. Y se acabó el evento, o sea, cayó un aguacero, mientras justo el aguacero se largó cuando ese muchacho habló, y bueno, era como un ambiente también desde la naturaleza, como si quisieran silenciar a ese muchacho, porque era un techo de zinc y eso no dejaba escuchar muy bien. Y yo al final del evento salí a fumarme un cigarrillo, y allí me pidió una candela. Y entonces ahí nos pusimos a conversar, y yo pues como pues, muy valiente, pues como vos pararte ahí ante toda esa gente a contar lo que te pasó, porque lo que le pasó a él fue que le asesinaron a 2 hermanos y a 4 vecinos amigos, una masacre que hizo el ejército. Y en esa conversación, pues como que un impulso mío fue como, pues si querés profundizamos en la historia, contamos algo. Yo trabajo en Hacemos Memoria, y quedamos de vernos como 2 semanas después en su vereda, en Pueblo Rico, en La Pica, y eso terminó en estar hoy aquí. Pues esa era como una historia muy breve, unas 1500, 2000 palabras, pero esa historia se fue alargando por todo un trabajo de investigación, que empezaron a aparecer documentos, como conversar con todas las familias, hasta pasar mucho tiempo ahí en La Pica, y ver esa infancia de ellos ahí en esa ruralidad, pues sí, como en medio de un hecho tan doloroso. Esa es como la forma en la que yo entro a esa ruralidad, y a esa ruralidad de esos niños, pues como afectados por la guerra.
Claro, sí, una historia realmente inquietante, además, pues, porque eso lo reflexiona adelante, los niños como sujetos activos y muchas veces víctimas de la violencia no tienen como todas las herramientas para tramitar como ese dolor. Yo creo que esta sea una oportunidad para ellos, me imagino que ellos están al tanto y están esperando pues, la publicación. Sí, no, de hecho se volvió como una experiencia personal ese trabajo con Jorge, porque claro, y digamos que hay un vínculo mío generacional con él y con sus hermanitos y con sus vecinos, porque cuando ocurrió la masacre, que fue en el año 2000, en agosto del año 2000, yo tenía 8 años, y el hermano de Jorge, la hermana que tenía 8 años, la hermana tenía 11 años, los niños estaban como en esa edad, entonces realmente también es el relato de nuestra generación, de nuestra infancia. Entonces eso creó un vínculo como de mucha cercanía, como pues yo en Medellín viví otras violencias del conflicto armado entre los grandes actores, pero sí otras. Y entonces eso sí creó como un vínculo, y por otro lado como un interés, él tenía un interés después de tantos años como de enfrentarse a esa verdad y de enfrentarse a ese pasado que durante mucho tiempo no quiso pues como acercarse, aproximarse, que evitó porque le producía dolor. Entonces se volvió como una experiencia de buscando esa verdad, que íbamos las entrevistas a las otras familias, que buscábamos los documentos juntos, y de yo un reportero de Medellín que estaba interesado como en dar a conocer ese caso, porque, pues, sobre todo por el tema pues como de la impunidad, y porque ese caso no se ha resuelto pues judicialmente, pero bueno, o sea, yo creo que se termina abordando eso, pero también como todo lo que hay detrás pues de un suceso como el que ocurrió pues, y que tiene la gravedad de que la hizo el ejército. Entonces sí, y la manera como trataron de dorar la píldora. Sí, entonces realmente Jorge y yo somos amigos pues. Yo lo visito pues muy seguido, o sea, en el cual hemos seguido haciendo pues como una relación ya que supera el vínculo entre el periodista y una fuente. En su proyecto, Paulina y Laura escriben: los paisajes del pasado colman el presente. Más allá del tiempo transcurrido y la distancia que me separa del territorio de mi infancia, todavía lloro esa luz de los días de la niñez. Sin embargo, ese lugar se diluye en las palabras. No puedo asirlo al nombrarlo. Su atmósfera se escapa a las descripciones porque es pura memoria, apenas un polvo que puede ser dispersado de un soplido, un recuerdo que se desvanece con el transcurrir de la vida. ¿Cómo fue ese reencuentro entonces? Hemos aprendido, no hay que hacer así. Hay que subir, sí. Aló, no soy capaz. Ya, sí. Bueno. Pues yo creo que más que hablar de mi propia infancia, porque pues fue un trabajo colectivo y creo que es importante como que prime la voz de las dos, creo que la manera en la que puedo vincular en este momento la infancia y el proyecto tiene que ver con el volver a un territorio que fue importante para mí en un momento, construirlo como ficción a través de la escritura y después darle luz y darle infancia al proyecto con la milagrosa aparición de Paulina en la Hondura, que transforma un territorio narrado en un territorio plasmado imaginariamente en el dibujo, y que la presencia de Pauli también me permite redescubrir un territorio que he estado pensando y reflexionando hace tanto tiempo, porque ella misma lo imagina y lo descubre para mí. Y bueno, yo en este proyecto soy quien dibuja, ¿cierto? Estoy a cargo de las imágenes y quisiera volver sobre un pedazo de esta pequeña cita sobre el polvo pues sobre cómo el paisaje se vuelve polvo y cómo la disolución del paisaje, de esa arena que se mueve, de esa aridez como del ambiente, la traducción al dibujo, ¿cierto? Entonces
creo que hay una cosa que fue muy interesante para mí, pues yo soy artista y digamos que estaba un poquito alejada del dibujo, y para mí la mirada al territorio y la mirada de ese territorio imaginado, pero que tiene pues sus raíces también pues, como en la realidad, fue también la posibilidad de encontrar maneras de hacerlo visible, ¿cierto? Como, para mí es muy raro en mi trabajo, yo por lo general, pues como por fuera de esto, no estaba mirando mucho el paisaje, digamos que estaba mirando más hacia adentro, más hacia la casa, más hacia, no sé, el cuerpo interno, y fue, pues ha sido un reto y fue pues como muy enriquecedor y muy lindo poder mirar hacia la ruralidad, ¿cierto? Como, a nivel visual y a nivel como material, acercarme a las texturas del territorio, a intentar evocar la temperatura, el paso del tiempo que es tan distinto. Entonces, pero ustedes saben por algunos apoyos, Marina, porque realmente no hemos tenido oportunidad de ver como un desarrollo posterior. Ustedes hablan de un territorio, digamos, imaginado, pero que de alguna manera tiene sus raíces. ¿Cuál es el origen de la cultura? ¿Dónde podemos ubicarnos? ¿Hay pedazos de qué lugares? Ah, qué lindo. No sé, qué hermoso, no cambia. Bajaba otra vez y de pronto la tercera funciona, que a veces se pasa. La Honduras, Córdoba, es Planeta Rica para adentro, es cerquita a Ralito, es un territorio pues sí cerquita al nudo del Paramillo, un territorio pues como muy atravesado por la violencia, también por todos los grupos que han pasado, primero la guerrilla del EPL, después las FARC, después obviamente los paramilitares y todas las crueldades del ejército, y además es un territorio pues como con unas inequidades económicas y sociales muy grandes, y al mismo tiempo una riqueza cultural enorme, con pues una mitología que narra el territorio y que hace memoria social de una manera muy única, pues con las décimas, con los mitos de las brujas. Entonces la Honduras vuelve sobre la manera en la que las personas se narran a sí mismas en el territorio, y la manera en la que el territorio es concebido por ellos mismos, pues desde un lugar de humildad y de escucha atenta a quienes habitan ese territorio un poco. Dicen que el arte es un 5% imaginación y un 95% transpiración. De todas maneras exige camino, exige trabajo, exige investigación también. Ustedes tuvieron que dedicarle un tiempo y un esfuerzo también como a explorar ciertos en cierta forma el tema y la región. Fueron allá, la visitaron, ¿cómo fue ese? Pues esta investigación lleva muchos años, ha pasado por muchas. Yo creo que este es un proyecto transmedia, pues tiene como música, audiovisual, ahora también tiene ilustración, tiene literatura. Si pasas más abajo, pues como dentro de las investigaciones que nosotros música de no, la de Río Porma, esa. Pues hay décimas creadas y cantadas sobre la Honduras y los personajes de la Honduras, y hubo pues como una investigación antropológica que hicimos ahí en territorio, en viajes, y que hubo pues fotos que luego se traducen a estas imágenes que Pauli transforma en esta Honduras pintada y dibujada. Pues fue como ir al territorio, tomar fotos, comprender desde la visión el territorio, y luego que Paulina hiciera una traducción de eso, porque creo que también parte de la transpiración de este año también, y la pregunta fundamental para Paulina es cuál es el trazo de la Honduras, cómo se pinta la Honduras, tiene color o no, cómo se ve la luz, y esas eran preguntas en las que yo no podía más que acompañarla, como me acompañó ella a mí en otros momentos de escritura, ¿cierto? Pero que era algo que ella tenía que resolver desde su oficio, y yo pues caminar del lado de ella, y como por mucha fe y agradecimiento. Entonces, no sé si quieres decir algo. Sí, nada, ha sido muy hermoso pues como poder trabajar juntas, porque somos muy amigas y nos queremos mucho, y digamos que ese universo que es la Honduras, que como bien Laura menciona, tiene como existe de muchas maneras, ¿cierto? Y ha venido existiendo en muchos formatos. Es un universo que he venido acompañando como desde la amistad, porque claro, la cercanía directa con el territorio de la historia personal la tiene Laura,
pero pues nosotras también tenemos una historia personal nosotras y en la vida pues he podido estar con ella en este lugar y acompañarla en otros proyectos de otra naturaleza audiovisual, ¿cierto? En esa etapa de la investigación que es ir a mirar, ir a tomar fotos, ir a escuchar, ir a estar ahí, también he podido estar y sin sospechar que iba a traducirlo a esto, ¿cierto? Como habitar el lugar acompañando y después de como sumarme como autor, ¿cierto? Como esta traducción al dibujo y a la imagen bidimensional. Eso. Qué lástima que cambiaron, no puedo ver por qué. Entonces, eso está la investigación como base, pero después también pues en la traducción a las imágenes, en la interacción con los materiales y es como en ese intervalo que está entre intentar ser muy fiel a la realidad e intentar construir una cosa nueva, ¿cierto? Que las imágenes evoquen una cosa que en realidad no existe pero que pueda sentirse. Siento que ese fue el mayor reto, pues, y que seguimos trabajando. Y una novela gráfica es un proyecto como de muy largo aliento, ¿cierto? Cada pequeño instante de esa historia que se cuenta es una imagen que hay que construir desde el primer trazo. Entonces, también eso es muy lindo, como la posibilidad, que decías, de la transpiración, como demorarse en cada imagen, demorarse en una mano que agarra una piedra del suelo, demorarse en la pata de un gallo, demorarse en un ojo, en el ojo de un perro que mira a su dueño, ¿cierto? Como la lentitud que requiere el dibujo, siento que también responde a cierta lentitud que evoca también, pues, como la obra en general, que es el paso del tiempo en un amodor de la tierra caliente. Igual, lo mejor en el caso de la literatura y del periodismo y en fin es no gastar afanes, es mejor andar despacio. Adela nos habla también en su proyecto y dice: el conflicto armado ha atravesado mi vida de manera directa en 2 ocasiones, una en el campo y otra en la ciudad. En ambas situaciones quedó claro para mí que los adultos siempre podemos resolver y gestionar lo que esto implica en nuestro espacio-tiempo, pero los niños y niñas que están allí de manera directa no pueden. En la construcción de otras miradas del conflicto, lo que éste requiere para trascenderlo y construir un futuro en paz, es necesario que también los niños y niñas sean protagonistas, que las historias hablen de sus experiencias, miedos, logros y frustraciones en medio de estos eventos. Un libro finalmente es una metáfora ampliada, una ventana desde la que se espejan las vidas humanas, y mi intención es construir una donde ellos puedan verse frente a frente con el dolor y la pérdida que trae consigo la guerra. Definitivamente, Adela, son muchas las historias que faltan por contar, sí, para que comprendamos la dimensión de nuestra tragedia. Y la mejor forma de superarlas es recordándolas, es revitalizándolas, eso no es ocultándolas, no es metiendo la cabeza, no, justamente dándole oportunidad de que esas historias vivan y salgan a la calle y encuentren lectores. Claro que sí, yo creo que es tan complejo y o sea, hay tanta filigrana, hay tantos hilos que tirar en la historia del país, pero creo que los adultos tenemos muchos conceptos para hacerlo, los niños no, los niños y las niñas están como a veces muy supeditados a la realidad que le pintan los adultos. A veces he trabajado con ellos y sus historias son la cosa más divertida, o sea, tienen una manera tan sencilla pero tan brutal de explicar la realidad, que yo creo que eso es lo que quiero también poner ahí. El trabajo de Javier Naranjo me parece maravilloso, pues que es un referente como de este proyecto, pero como contaba en lo que citas, hay varios momentos en los que he estado muy cerca del conflicto armado. La primera vez, y esto es como algo que tomé prestado para Caramelo, que es la protagonista de la historia, y es cuando viví por primera vez el conflicto. Yo tenía como 11, 12 años, pero no me di cuenta porque mi papá era un contador de cuentos.
Entonces era el momento en el que el territorio tenía problemas de tráfico de drogas, había producción de droga en el territorio. Yo lo entendí siendo adulta investigando para el libro, pero yo no me di cuenta. Entonces había presencia de guerrilla, era el momento en el que llegaron los paramilitares y no, pues a una nunca la dejaban salir de la casa, castigaban así, pues como una vaina así, y entender como la dimensión de los niños y las niñas, como ellos, ay, ¿qué le pasa a esta gente? Como, escuchan y ven la guerra, pero pocas veces tienen la posibilidad de ser creciendo así, porque eso sucede, que es la muerte, por ejemplo, descubrir la muerte es una cosa tremenda. Conversé con muchos niños y niñas, pues haciendo el ejercicio de promoción de lectura, y dio la casualidad que siempre fue en territorios donde había pues, mucha vulnerabilidad y conflictos armados desatados. En la comuna donde se trabajé y viví, entonces fue muy intenso y siempre encontré eso. Los niños y las niñas, sus historias parecían como si no fueran tan importantes. Y cuando ellos se ven como protagonistas, yo creo que ahí sucede una cosa muy hermosa. Y bueno, yo espero que Caramelo sea ese personaje con el que ellos y ellas se pueden identificar. De hecho, mis sobrinos han sido conejillos de niñas. Y ha sido muy hermoso cuando ellos leen y se mueren de la risa de cosas que para mí no tenían humor. Pero como ellos están en otra lógica, es hermoso descubrir eso y entender que en serio sus problemas son una cosa apoteósica y lo mínimo es el conflicto, que es tan devastador, pero ellos están en otras cosas, y eso es lo que pasa con Carmen. No, y que se salvan de los planos, pues, porque ellos sí pueden regresar a una casa, no te pasa con los niños de La Pica. Camilo, La Pica, la historia de la infancia masacrada se preocupa por traer al presente la memoria de los 6 niños asesinados por un grupo de soldados del ejército colombiano, dar a conocer los relatos de las familias que hoy buscan ser reconocidas por el Estado como víctimas del conflicto en medio de un contexto de transición a la paz, documentar la búsqueda de la verdad y sobre todo denunciar y cuestionar con información documental el entramado de impunidad que cubre estos hechos. Es decir, creo que hay una intención pues muy profunda y que como que de alguna manera se relaciona con las otras. ¿Cuál ha sido la manera como los protagonistas han vivido la historia con usted? ¿Compartir los textos? ¿Les han mostrado algo? ¿Ellos saben por dónde va la vaina? ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque no solo Jorge, ahí hay muchos otros personajes que están en juego y muchísimas voces además. ¿Qué pasó? Esos que no saben manejar. Sí, no es solo Jorge. Con las familias, a ver, fue como o sea, la historia empezó como con Jorge y la idea era hacer algo muy corto con él. Pues sí, un artículo breve con él de como traer ese caso al presente simplemente y darle una mirada a qué había pasado. Pero él me llevó a una familia, la otra familia me mandó a otra familia y así pues cuando llevan 4 yo dije pues hablemos con las 6, o sea sería injusto un relato donde solo estén algunas de las familias y pues como tratar de narrar cómo vivió cada familia esa experiencia y cada una de ellas pues en general hablé como con las mamás, menos con una y pues también es como diciente de ese contexto de la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas en Colombia suele siempre estar encabezada por las mujeres y particularmente las mamás las que encarnan como esa lucha de conseguir la verdad y pues es una experiencia que uno oiga comúnmente pues como en los temas de desaparición forzada, normalmente son las mamás de los desaparecidos quienes buscan, en este caso son las mamás de los niños las que persiguen esa verdad. Y ellas mismas me iban aportando información, ¿cierto? Sobre todo Gloria y Argemira, que eran dos mamás, tenían un archivo personal, una cajita con fotografías, cartas de los niños que le habían hecho cuando eran niños, con un montón de detallitos y documentación judicial del caso, ¿cierto? Y pues era
una documentación conocidas por ellas, pero que cuando yo me puse a hacer como el rastreo en el archivo de prensa, en muchos archivos de si eso era público, si había sido divulgado, yo me daba cuenta de que no era divulgado y que eso tenía un valor informativo muy poderoso en poder denunciar como toda esa injusticia que hubo ahí. Entonces, bueno, como que todos los personajes fueron como un engranaje muy importante en toda esa investigación. Y claro, yo he vuelto donde ellos y hace tiempo les llevé una versión, o sea, una primera versión muy, pues no estaba muy bien trabajada, pero ellos conocen ya un texto más o menos elaborado de para dónde iría la historia, ¿cierto? Y pues realmente a ver, por ejemplo, es que ocurren cosas, o sea, uno no, como que hay cosas que no dimensiona cuando comparte con ellos esas historias. Sus reacciones, digamos, como de alguna manera que se sienten representadas en el relato, pues como en ese primer relato, y en poder como poder en el escenario público una visión de ellas, como de esa historia. Una visión en la que se sienten recogidas, en la que de alguna manera también está dignificada pues como la memoria de esos niños que ellas perdieron, ¿cierto? Y bueno, pues no sé ahorita porque eso tenía muchas transformaciones, tendré que volver como con esta nueva versión, pero sí entradas como valioso sentir que ellas se ven recogidas en ese relato, y pues también es algo que normalmente no hace el periodismo publica sin preguntar, y pues yo creo que ya por otras experiencias que he tenido a mí me gusta como que la gente pueda interpelar el texto que uno produzca, porque finalmente pues son las historias de ellos. Sí, son ellos. ¿Y vas a incluir fotografías, vas a incluir otro tipo de materiales? ¿Cómo has pensado desarrollar solo el texto o extraer esas referencias visuales que además son muy interesantes, pues las que se describen en el libro, por lo menos en lo que yo alcancé a leer? Sí, lo que dice Guillermo, pues como que el libro se aborda muy desde escenas, como cada escena va introduciendo unos temas, y yo cuando viajé tuve la oportunidad de hacer fotografías, y si hay un archivo fotográfico de esos viajes bonitos, ¿cierto? Tanto de los personajes como del paisaje, ¿cierto? El paisaje en el que ocurrió, pues, el paisaje de La Pica, que cuando Laura estaba hablando ahorita del paisaje, yo pensaba también como en el paisaje de La Pica, que es como ese paisaje cafetero, montañoso, más frío. Entonces sí, ahí hay material. Yo por ahora no he pensado cómo podría integrarlo, porque yo creo que eso es un asunto que habría que reflexionarse desde el proceso editorial, pero si hay material ahí, y me gusta, y pues sí, no sé, de pronto hacer algunas piezas audiovisuales que puedan complementar con QRs y la narración, porque me parece que también ponerle el rostro y la voz de ellos a relatos, extenderlo un poquito, podría pues como potenciar la experiencia del lector o de la persona que se acerque al libro físico. Paulina y Laura, ustedes ya se están imaginando el libro terminado, obviamente, porque en el caso de la novela gráfica yo creo que hasta la portada es parte de la historia. E igual somos una sociedad cada vez más visuales, los chicos sobre todo están como creo yo, en búsqueda más de ese aspecto del impacto visual, y creo que la novela gráfica es una oportunidad extraordinaria, por ejemplo, de contar la historia, y en el caso de ustedes creo que además van a incluir también música que van a involucrar como otros lenguajes. Entonces, ¿cómo se están pensando el libro? Pues mira, el físico y el digital, porque estos libros van también para la cosmoteca de la piloto. La idea es que quede acá en ese consultorio 3 segundos. No veo que estamos viendo, pero bueno, el libro en general, como está estructurado, le hicimos una apuesta por muy pocas palabras, como que se contara en imagen, ¿cierto? Como hacer una traducción muy de las imágenes textuales, ¿cierto? Hay unos sucesos, hay unos personajes muy específicos que están contados en texto, pero que se traducen casi en su totalidad de imágenes. Hay un par de como denunciados en texto, en viñetas, en diálogos, pero muy pocos. Sobre todo vemos imágenes.
Y bueno, esto ya es también soñando y pensando en el futuro. Pensamos en lo que hablábamos ahorita del sonido, ¿cierto? Como que la imagen y el sonido pasa un poco, ahorita no les puedo ampliar esto, hay unas referencias pues, al western y a la mirada, hay unas referencias cinematográficas del western en la forma en la que están construidas las imágenes, y está, cuando llega la sensación de que un extraño llegue al pueblo, ¿cierto? Las miradas que recibe, y cómo esa persona mira el entorno en el que está, ¿cierto? Hay unos momentos que son muy como hay un capítulo específico en el que llegan unos jóvenes soldados a prestar servicio militar, los sueltan en el pueblo, y ellos entran a la Honduras, ¿cierto? Entonces como que los depositan en un camión y los deja ahí y ellos empiezan a ingresar, y esa sensación como de empezar a conocer el territorio, es estar viendo imágenes, viendo rostros, caminando y viendo cómo el paisaje se transforma y posiblemente escuchando sonidos. Hemos hablado, pues, una cosa también todavía muy soñadora y muy incipiente, de la posibilidad de que la lectura de esas imágenes la acompañe una especie de paisaje sonoro o situación, pues, como sonora, como poder acompañar las imágenes con algo un poquito más atmosférico. El libro, pues todas las imágenes son blanco y negro, todo es grafito, todos son como luces y sombras, sombras muy definidas por la potencia de la luz del sol a ciertas horas del día. Acompañamos pues como el paso de un día en este territorio ficcional, y cada, digamos, fragmento o momento específico, la madrugada, la mañana, la media mañana, el mediodía, vamos conociendo de pronto algún personaje específico, ¿cierto? Lo acompañamos un poquito. Entonces esta apuesta como por cómo la luz se comporta y cómo a veces las sombras dibujan contornos más definidos, a veces es una cosa un poco más diluida. Sí, como que la idea un poco sería pensar en que esa materialidad del libro se parezca un poco a la libreta de dibujos, como que uno sintiera que si toca además la hoja se puede manchar, porque esa sensación muy... Una libretina por esquina y... Exacto, soñando, por ahí lo vemos. Pero bueno, ya no le falta y bueno lograr el libro, ¿no? Eso ya tiene texto, dibujo, música, bueno, interesante, paisajes sonoros, paisajes olorosos que debería tener, y la Honduras me imagino que también tiene ese olor de la guayaba. Adela, normalmente las historias cambian a medida que uno las escribe, como que se reacomodan, y en algunos casos aparecen asuntos que no estaban previstos, y no sé, esa misma dinámica de la historia a veces nos lleva por caminos insospechados. ¿Cómo fue? Pues ya nos contó que de entrada cambió el protagonista, y en fin, pero ya en el ejercicio de hacerles el viento se encontró con esas sorpresas. Claro. Bueno, yo creo que soy lo que llaman una escritora de mapa. Yo necesito una ruta y además traje pastel. Bueno, yo siempre ando casi siempre, porque yo creo que uno se muda como a vivir un poquito ahí, ¿cierto? Entonces, yo me voy a pedir alguna. Yo necesito, cuando tuve la idea de yo quiero escribir esta historia, no tenía claro como hacia dónde iba, pero entonces empecé a hacer una bitácora de qué quería. Es un pueblo imaginario, entonces yo trabajo mucho el collage y empecé a construir imágenes como una base, ¿cierto? Como me imaginaba la niña, la historia va de los 6 a los 9 años, y empecé, por ejemplo, a hacer esto. La profesora empezó a ser muy importante, entonces aquí hice una colección de miradas. Además al abuelo le falta un ojo y para ella la mirada es súper importante. Entonces, uno de los gallos también, así lo ven. Sí, claro. Entonces, esto es un texto, esto no aparece nunca, pero es mío, yo lo necesito para escribir. La verdad, este es como el mapa que yo me trazo. Entonces, por ejemplo, la colección de mirada, la de Andrés, el hermano de Martín, siempre limpia, escudriñando el alma como el ojo del abuelo. Entonces, así, yo empecé a hacer cosas que me salían, a caracterizar a los habitantes del pueblo, a hablar de cada uno de los personajes. Entonces, este primer trazo ya ni se parece, digamos, la familia es lo que es,
Estos son los personajes que aparecen. Bueno, estas son las razones por las que se llama así, les entiendo, lo descubrirán. El perro, que además es protagonista de la historia. Yo hago literal, pues como mapas, un árbol genealógico de la familia de Caramelo. Entonces aquí fueron apareciendo y conforme iba adicionando personajes y cosas a este mapa, pues la historia se fue transformando, ¿cierto? Entonces los capítulos que además ya se llaman de otra manera, a mí me encantan los tachones, los borrones, los bocetos. Entonces estas fueron ideas y esas primeras ideas para mí son oro a la hora pues de poder hacer la historia como tal, la historia de la familia. Y este es un mapa, aunque es digamos es una historia imaginaria, este es muy grande. Entonces señalo por acá más o menos donde, pues venga, hagamos ya entrados en gastos, ¿cierto? Bueno, yo adoro los mapas. Entonces, por ejemplo, aquí es donde sucede la magia, ¿cierto? Ahí sucede la historia, a pesar de que sea pues como una historia imaginaria. Bueno, ahora recuerda que lo va a hacer lo sabroso. ¿Dónde está ubicado, más o menos? Esto es el nordeste. Espérenme, esto me requiere paciencia. Bueno, muy aplicada de Bueno, en fin, ahorita lo termino de recoger y creo por último un mapa de los personajes. Entonces, claro, esto ahorita lo guardamos bien. Esto se convirtió para mí en una sorpresa siempre. Entonces, claro, este fue el punto de partida que fue como miquitas. Ahí están las gallinas, que a mí me encantan las gallinas. Yo no sabía nada de gallos, me tocó averiguar, ver cómo era una pelea de gallos. Hay gallera en Honduras. Claro, entonces ese tipo de cosas yo no las esperaba, pero conforme fueron apareciendo los personajes, porque iba dejando miguitas en esto, pues en este mapa que me tracé, pues tenía que responder a lo que me iban pidiendo los personajes. Entonces la mitad del libro es una sorpresa. ¿Ya Coronado le falta todavía o cómo sentir la historia? Pues ahorita me preguntaban ¿cómo te fue? Todavía me está yendo. Y yo creo que durante un buen rato todavía me estará yendo. No, yo creo que hay una primera versión, hay cosas con las que aún no me siento cómoda, que yo creo que es muy normal que pasen. El nudo más duro ya lo pasé, que tenía que escribir una escena de la que huí casi un año, porque llevaba mucho tiempo pues escribiendo la historia, pero yo creo que ya vamos coronando. Al mal paso darlo pronto es lo más recomendable. ¿Cuál era la escena que te tenía trancada? ¿Cuál era esa escena? Bueno, es muy difícil hablar del conflicto armado y yo no quería que fuera como una oda, ¿cierto? Por eso incluso los personajes que aparecen, entonces la guerrilla se nombra como los fulanos, porque en el campo se suele hablar así. Los paramilitares son los otros y el ejército es la ley. Eso lo pensé porque en clave, para que los niños no lo entiendan, a veces los adultos nos referimos de esa manera, pensando que ellos no lo van a entender, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, hay un momento en que hay una masacre. Yo no sabía cómo contar, hasta que me acordé cómo es cuando cortan un plantío de plátano, de matas de plátano. Es horrible tener esta referencia, pero cuando la sangre gotea como gotean los plátanos, cuando muere alguien. Entonces, yo no sabía cómo contarlo hasta que recordé el platanal y ahí se resolvió el nudo, porque no necesitaba contar eso, necesitaba contar cómo era cortar un plantío de plátanos y obvio la metáfora es clarísima. Bueno, ya vamos cerrando. Camilo, el caso de la pica ya llegó a la TIP. ¿Eso ha tenido alguna trascendencia, un desarrollo posterior o cómo quedó eso en esa historia? Es muy complejo el tema con la justicia.
Por el funcionamiento mismo de la JEP. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que el informe de la Comisión, o sea, como la Comisión en términos del momento transicional, y que se crea un sistema de justicia transicional que implica la unidad de búsqueda, la JEP y la Comisión. Y creo que la Comisión prestó atención al tema del caso de la PICA, quedó referenciado en el informe de niñas y adolescentes, y ahí quedó un pequeñito capítulo pues como que hace referencia al caso. Y por el otro, pero la comisión no es finalmente un ente judicial, sino que es como un ente de memoria de registro, y el encargado pues como de hacer el juicio, pues, como de buscar a los responsables, que en este caso sería pues la JEP, pero la JEP es un tribunal muy complejo en que ellos investigan macrocasos. En ese momento hay 11 macrocasos y hay un caso en el que podría entrar el tema de la PICA, que es el caso 08, que habla de graves crímenes cometidos por el ejército y agentes del Estado con misión con paramilitares. Pero en cada macrocaso la gente no puede investigar todo lo que hay, no hace una investigación por caso individual, sino que agrupa pequeños casos que hablan de un patrón criminal. Y bueno, entonces por ejemplo en el caso 08 lo que hizo la gente es que en Antioquia priorizó lo que es Comuna 13 y el norte de Antioquia, que va a ser relacionado como con lo lituano, la granja y el árbol, que son pues como hechos muy importantes para la sociedad antioqueña. Y en eso, digamos que la JEP se queda corta en poder dar respuesta al caso a caso. Creo que uno de esos casos en los que no hay una respuesta concreta va a ser pues, como la PICA, ¿cierto? Que los militares que cometieron el crimen son comparecientes ante la JEP, digamos, se cumplen con todas las condiciones para ser comparecientes, porque el crimen entra a la JEP. Pero en esa estructura de cómo funciona la JEP no va a poder responder a ese caso a caso, y creo que este caso particular de la PICA, como muchos otros de Colombia, se enfrentan ante esa realidad, ¿cierto? Eso debe ser justicia ordinaria y quieto, ¿no? Está quietísimo, podría decir, está quietísimo. ¿Qué no pasó de la justicia militar a la fiscalía? Exacto. Ahí hay un rebote de jurisdicciones, porque eso entra primero a justicia penal militar, por decisión del entonces fiscal general de la que dice que eso no fue un crimen hecho con la intención, que es un error humano en medio de la guerra, entonces lo envía a justicia penal militar. Además el castigo de Carlos se suspendieron por 90 días. Entonces hay una primera decisión pues como del Estado, eso ocurre en un contexto pues que se explica mucho como cierto engranaje de ocultamiento, y es un momento. O sea, la masacre ocurre en el contexto de la firma del Plan Colombia con Estados Unidos, y en medio de una evaluación que debían recibir las fuerzas militares por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, casi se cae el Plan Colombia. Pues, pero sí. Pero sí se puso la masacre de la PICA en medio de esa discusión. Estados Unidos no puede financiar un ejército que comete crímenes de lesa humanidad como el de la PICA. Y ante ese cuestionamiento, por la narrativa mediática que yo pues, estudié de esos días, por lo que dijeron los generales del ejército, el presidente y el fiscal, era muy evidente que hubo toda una narrativa de ocultamiento, ¿cierto? Es decir, esto no es un crimen, esto es un error, como error se juzga en la justicia militar, y lo que pasaba en ese momento en la justicia militar es que normalmente esos casos quedaron impunes, como efectivamente pasó. O sea, estos militares los declararon inocentes en el año 2006, pero en el 2006 ocurre algo muy interesante, y es que la Corte Penal Internacional se preocupa por Colombia y abre una investigación previa para abrir el caso Colombia en la Corte Penal Internacional. Cuando eso ocurre, la Fiscalía, que es la justicia ordinaria, dice: no, tenemos que traer muchos casos de la justicia penal militar por las que nos podrían investigar, que están impunes, que ya para esta jurisdicción, porque si no se nos va a meter aquí la Corte, y ahí pasa a justicia ordinaria. Ahí no pasa nada, y la Fiscalía, en cuanto ve la oportunidad como de
quitarse muchos pelos de encima porque se abrió la JEP, lo mandó a la JEP y bueno, ahí no ha pasado realmente nada en esos 3 años. Bueno, yo creo que con esto más o menos hacemos una ambientación de estos libros que esperamos que ya los tengamos en bibliotecas y en librerías el próximo año. Un último detallito ahí, sobre todo para la grabación, que la podemos utilizar, y es una invitación pues a probar suerte con los estímulos, es decir, siempre se piensa que es que hay cosas ocultas y no, realmente hay un poquito de suerte, me imagino yo, pero es más, creo yo, un reconocimiento al trabajo de los aspirantes, es como esa invitación a que la gente pues, se atreva. El arte es una osadía, la creación, incluso la periodística es de alguna manera es una osadía, pero vale la pena hacerlo, y creo que cada generación, cada lugar necesita ser contado, y eso no lo podemos delegar a nadie. Somos nosotros, estamos en la obligación de contar nuestra historia. Es como esa invitación a participar en estos estímulos y atreverse. Yo creo que es una excelente oportunidad para los creadores nuestros, esa plática, que no es mucha, pero que pues, eso aguanta para ir a pagar el arriendo y pagar los servicios durante un tiempo. ¿Quién haga? Bueno, no es que me emocioné escuchando. Claro, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo mucho, justo con Laura antes teníamos una conversación, yo creo mucho en los recursos públicos. Y así como hay que contar las historias, tenemos que hacer un buen uso justamente ocupándonos de eso, presentándonos a las convocatorias. Creo que tenemos una educación política que nos hace desconfiar mucho del Estado, y han pasado muchas cosas en la historia de nuestro país que podríamos justificar esa desconfianza, pero yo creo que también hay que ver con lupa los procesos. Y la vida es muy corta para uno verla en perspectiva de las transformaciones, pero conforme como que va pasando el tiempo, uno sí ve cómo cambia. Yo recuerdo esta ciudad hace 20 años, el escenario en términos de acceso a los recursos para escribir, para pagar el arriendo, o sea, eso no era tan fácil como si es hoy. Hoy yo siento que hay una posibilidad mucho más grande de poder estar ahí. Claro, hay que presentarse, llenar los documentos, porque hacen parte de esa transparencia, esa claridad pública. Entonces, no, pero eso no lo han entregado, eso es prestar atención a la comunidad. Es cuestión de, o sea, es un procedimiento y hay que hacerlo, pero yo creo muchísimo, y creo que muchos amigos, muchas personas que conozco han accedido a los estímulos, y yo creo que es una de las pocas ciudades que impulsa tanto que gente X como yo pueda acceder a un recurso como este. Y que se publican, creo que en ese sentido sí somos pues ya nos han seguido el ejemplo en otros lados, cosa que me alegra. De todas maneras, cuando en la primera fiesta del libro, cuando yo viví durante mucho tiempo, fue muy curioso porque para pagarles a la condición que yo puse para entrar, no, tenemos que pagar a todos los que vamos a invitar. Entonces, bueno, llegaron la gente a pedirse cursos a los creadores, y Juan decía, es que yo soy yo no tengo, y yo, pero fue un enredo, pero yo creo que hasta los poetas necesitan. Bueno, ¿cuál es ahí la apreciación de Camilo? Pues, Luz sí tenés el problema. no, para mí es la segunda oportunidad que participé en el estímulo, muy bendecido porque en las dos he resultado pues, ganador del estímulo, y realmente es verlo como una oportunidad para que esos proyectos que están ahí guardados vean la luz. Yo realmente, por ejemplo, en este hice un esfuerzo muy grande hace 2-3 años, pues como toda la investigación de eso. Lo guardé, lo archivé, lo dejé engavetado, y al principio de este año vi la convocatoria y dije, pues puede ser una señal de presentarlo y materializar algo que ya estas familias conocían, algo que además que creo que tiene un valor de que la sociedad conozca qué pasó, y entonces hay que aprovechar
pues estos estímulos, que yo también creo que la política pública aquí de lectura y de promoción pues, de la literatura es muy valiosa. Entonces, como bueno, aprovechar los estímulos, pero también todos los otros espacios que ofrece la política y pues que de verdad creo que son muy valiosos para esta ciudad. Entonces eso. Listo. A ver qué nos cuentan Paulina y Laura. Yo he sido concursante por mucho tiempo, pues como que la carrera del artista, sí, no sé si afortunado o desafortunadamente, pues lo acostumbra uno a concursar, ¿cierto? Ya que uno manda la idea a muchos lugares y de repente alguna sale. Y quisiera, esta es la primera vez que yo participo en unos estímulos de la línea de creación literaria, ¿cierto? Digamos que yo vengo de las artes visuales y bueno, tengo como mucho callo ya en concursar y en recibir negativas y en insistir y en transformar y en dejar reposar un proyecto unos años para volverlo a sacar. Y yo siento que es muy importante pues, participar de la convocatoria y digamos cumplir como con mucha convicción con el proyecto, como ejecutarlo con mucho amor, porque también pues desde esta otra área, yo lo creo mucho como en esta división disciplinar de la creación, ¿cierto? Siento que la transdisciplinaridad también es importante y desde las artes visuales he visto cómo muchas convocatorias se van muriendo, ¿cierto? Muy contrario a lo que estaba mencionando Adela de la cosa mejora, hay más espacios, hay más posibilidad. También si los espacios no se usan, si las convocatorias no se quedan desiertas o los productos esperados de las convocatorias no cumplen con lo que se esperaba, también esos espacios se pierden, entonces hay que defenderlos y creo que participar, concursar y ejecutar como con toda la convicción es súper importante porque eso hace parte de defender esos recursos que son nuestros pues, y que nos permiten hacer lo que hacemos. ¿Ya? ¿Algo para agregar? No, muy bonito, muchas gracias. Bueno, yo he estado muy de cerca de este proceso y creo que la calidad en general de los productos literarios ha mejorado muchísimo. Creo que ha habido un avance impresionante, que hubo mucha mayor solidez en las propuestas, en los libros, no sé, como que hay un repunte muy interesante y imagínense, ya nuestro fondo editorial tiene 212 títulos, de los cuales 126 son de estímulos en literatura. Entonces, eso es todo un reservorio de lo que es nuestra literatura en los últimos años. Quien realmente quiera conocer cuál ha sido la suerte de la literatura en estos 20 años, ahí lo encuentra perfectamente. Entonces, creo que es un asunto que se ha construido pues, con los creadores y eso es fundamental. Entonces, bueno, vamos dejando así. No sé si tienen alguna inquietud aquí desde el público, alguna pregunta. O si dejamos la cosa de esta manera, entonces. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, felicitaciones y quedamos pendientes. No se van a escapar de mí todavía. Es decir, falta el libro, o sea, falta el libro. Medellín Futuro.